A ver, no quiero hacer preguntas de conocimiento, pero ustedes saben que como sociedad vamos, no sé si evolucionando sería la palabra correcta, pero vamos cambiando, ¿sí? Y ha pasado tantas partes en la historia que nosotros venimos, no sé si han escuchado la Revolución Industrial o cuando fue el descubrimiento de América. Cada situación de esas nos cambia, ¿sí? Hay una que nos cambió, que tal vez ustedes no, nosotros como hispanos capaz que no, a menos que lo hayan estudiado en la escuela, que es la Revolución Francesa. ¿Alguno escuchó algo de la Revolución Francesa? Si no escucharon la Revolución Francesa, bueno, en 1783, Luis XV, o Luis XVI creo que era, perdón, era un rey muy malo, ¿sí? Tanto es así que subyugaba mucho al pueblo, y el que no le gustaba, le cortaban la cabeza, ¿sí? Es así que miles morían aguillotinados, ¿sí? O sea que vos pensabas distinto. Hubo muchos pensadores en esa época hasta que cae esa dinastía o monarquía, ¿sí? Y se conoce como la Revolución Francesa, 1783. ¿Qué sucede? Le cortan la cabeza al rey y le cortan la cabeza a la reina. ¿Saben cómo se llamaba la reina? María Antonieta. Seguramente ahora que te digo el nombre, María Antonieta me suena. A ella le sonó más porque perdió la cabeza, ¿sí? Eh, Cuando sucede todo esto, recuerden que el pueblo empezó a tirar todo abajo. Eso cambió todo, porque precisamente se perdió la monarquía en Francia. O sea, hoy, si ustedes ven, no hay rey en Francia. O sea, si bien España tiene un rey, pero es más que nada un título, o Inglaterra, que tiene un rey, pero Francia, ustedes ya saben que no tiene más. Bueno, sucedió a causa de eso. Desde ese momento, nuestra civilización cambió. Muchos pensadores salieron pensando, buscando la igualdad de las personas, y todo esto trajo, por eso si nunca escucharon, hoy más o menos tienen una idea de lo que pasó. 1783 cambió todo. Ahora, suena fuerte, pero si esto dio a que vino alguien, porque tanto todas estas cosas suceden y dan cosas positivas, tanto negativas. Positivas es que empezó la democracia, se eligieron personas, cambió todo en Francia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al poco tiempo, llegó Napoleón, ¿sí? O sea, y él se hizo como emperador y bueno, y ahí quedó. Quiero dejarle esto porque, claro, estamos hablando sobre Nehemías. Y cuando hablamos de Nehemías, hablamos de que él fue o eligió una posición y Dios respaldó la posición de él. O sea que toda obra legítima de Dios enfrenta oposición siempre, ¿sí? Sea más que nada cuando Nehemías se encaró para ir a Jerusalén, o sea, él empezó a construir la ciudad y tuvo oposición. La oposición, si uno empieza a ver, podría decir, bueno, hoy por hoy nadie es dueño de la verdad. Y como podríamos decir, pero como y entonces, sería todo un caos. En ese momento, en la Francia de ese momento, el rey era la autoridad, pero el pueblo decidió sacarlo. Y así han sucedido durante tanto tiempo que llegamos al día de hoy y decimos, bueno, si una autoridad no sirve hay que sacarla. O sea, ¿qué es lo que determina que está bien y que está mal? ¿Sí? Y es por eso que necesitamos entender desde un punto de vista bíblico qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Sí? Entendemos que la ambición se disfraza muchas veces de justicia, ¿sí? Muchas veces se hacen cosas en nombre de la justicia, pero cubre atrás una ambición. La rebeldía siempre busca adeptos, ¿sí? Porque cuando vos ves que hay alguien que va hablando mal de otra persona, que está en un lugar de posición, en un lugar de autoridad,
es fácil empezar a hablar de ese lugar de autoridad, ¿sí? Y la ambición rebelde siempre seduce. O sea, seduce porque desafía a la autoridad. Desde el momento, desde el Edén, siempre se ha desafiado a la autoridad. Con que Dios os ha dicho, desafiando a la autoridad. En cada momento de la historia se ha desafiado la autoridad. La amargura no tratada termina en rebelión. Y eso es lo que quiero de hoy en esta noche hablarles, ¿sí? Llegamos al capítulo 3 y 4 de Nehemías, donde Nehemías vemos, por si no seguís la historia de él vio una necesidad y dijo, Dios, si esto realmente querés que yo haga algo, cambia mi situación. Y él estaba, diríamos que casi como preso, pero él estaba sirviendo al rey. El rey, por el cariño o el aprecio que le tenía a Nehemías, lo manda como gobernador y le manda un ejército con él. O sea que Nehemías iba con una autoridad para hacer algo que él vio que era una necesidad de Dios. Pero antes de meternos en eso, hay un versículo en Proverbio, un par de pasajes, donde Dios pone algo muy manifiesto y lo pone de esta manera. Dice, 6 cosas hay que el Señor odia, ¿sí? Y 7 son abominación para Él. O sea que está hablando, 6 las odia, 7 las abomina. Entonces yo te digo, a ver, explíqueme, pastor, ¿por qué el proverbio habla de 6 que odia y la 7ª que abomina? Y cuando habla de abominación, vamos a llegar a esa palabra, está hablando que las 7 son abominación. Pero las 7 está hablando como que la 7ª al mismo tiempo es la culminación del desprecio, del rechazo que tiene Dios hacia esto. Entonces, es como algo repulsivo a su santidad. Entonces yo te lo voy a separar lo mejor que puedo para que vos lo veas. Y dice, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras. Esas son las 6 que le encantan a Dios. ¿Sí? Que le encantaría aplastarte cuando lo haces. ¿Sí? A cada uno de nosotros. Y si vos lo ves, no se notan. Porque ojo soberbio, capaz que alguien que te mira así de arriba abajo, ¿sí? Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Corazón que trama planes perversos, que se toma el tiempo, ¿sí?, de mover piezas para hacer el daño. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Y un testigo falso que dice mentiras. Está hablando como una persona que podría pasar desapercibida completamente acá. Pero el 7º dice, supera a estas 6. Entonces, estos 6 pecados son internos, están dentro nuestro, nadie los ve. El 7º florece, ¿sí? Y el 7º es especial porque dice, y el que siembra discordia entre hermanos. O sea que el que siembra discordia, el que se toma el tiempo de dividir, el que se toma el tiempo de separar, ¿sí?, de tomarse el tiempo de destruir la obra de alguien que está en autoridad. O sea que hay una categoría especial, ¿sí?, para el rechazo de Dios y es sembrar discordia entre hermanos, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo en el libro de Nehemías, porque él llega a Jerusalén y cuando él llega a Jerusalén lo primero que encuentra es gente que empieza a sembrar la discordia entre hermanos. Y para que te ubiques un poquito, ¿sí?, el libro fue escrito en el 445 a.C.,
¿sí? Malaquías es 4:40, después 440 años de silencio y vino Jesús. Tal vez te tapo yo ahí un poquito, ¿sí? Entonces, para que te ubiques en ese plano. Él no recibió el llamado de Dios. Fue movido por una necesidad. No vas a encontrar un solo milagro en el libro de Nehemías. Un suceso de Dios sobrenatural. Lo único que escuchó Nehemías fue cómo estaba su ciudad, la ciudad de sus padres, y él fue movido a restaurar esa ciudad. ¿Sí? O sea, y él le pidió a Dios, Dios, si querés que haga esto, abrime puertas. Abrime puertas. Y Dios se las abrió. O sea que hoy en día Nehemías es mucho más actual que cualquiera de otros libros. Porque en Nehemías vemos una persona que era un bartender, ¿sí? Era una persona que servía bebidas, ¿sí? No tenía ningún cargo específico de nada y termina siendo gobernador. O sea, una persona como cualquiera de nosotros, que Dios te puede llevar de una posición a otra totalmente distinta. Pero él fue movido por una necesidad, ¿sí? O sea que de ser copero, él terminó siendo gobernador. Él se propuso reconstruir para el bien de todos. Él no pensó en él. Él no pensó en qué iba a sacar a provecho. Es más, el libro él lo escribe una vez que se terminó todo. O sea, él cuenta sus memorias de lo que pudo lograr poniendo a Dios primero. ¿Sí? Pero como digo siempre, la visión provoca enemigos. Siempre. No importa lo cercano o lo lejano que estén. Siempre la visión provoca enemigos. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber personas que no les va a parecer. Y cuando a las personas no les parece, está bien. Todos tenemos la libertad después de la Revolución Francesa. Si gente perdió la cabeza, no es problema, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Sí? Y hay un hecho muy claro, porque cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, hay un hecho en el cual Dios, fíjate cómo se pone este nombre, que hablando los jueves en nuestro grupo de vida, este nombre no lo ves como hoy entre los nombres comunes, porque este nombre se tomó el trabajito de hacer algo, de tratar de hacerle daño a Moisés, ¿sí? Y Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿sí? O sea, él ya era viejo, ya estaba en el desierto, y esta gente no valoraba absolutamente nada de lo que él hacía. Todo lo que él hacía, la gente no le gustaba. Este viejo que sabe, ¿sí? Y así, y una tras otra. Manda 12 espías, ¿sí? Los manda, dice, por favor investiguen la tierra donde vamos a ir. Cuando vienen los 12, imagínate, 10 dicen, olvídenlo, acá nos vamos a quedar en este desierto. A esa tierra no vamos a entrar nunca. Nos van a destruir. Nosotros somos como hormigas, como langostas para ellos. Y el pueblo se empezó a desesperar y a querer tratar de matar a Moisés y a Aarón. Caleb y Josué dicen, no, Dios es poderoso. Nosotros vimos cómo Dios nos sacó de Egipto. Él puede llevarnos ahí. Tanto se enojó Dios que dice, ninguno de ustedes va a entrar, sino que Caleb y Josué van a ser los únicos. Pasan unos capítulos más y vos decís, capaz que esta gente aprende algo. Capaz que en algún momento les sacan las ganas y avanzan, ¿sí? Y no. Y aparece un hombre que se para delante de la congregación y dice, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Ellos diciéndole, Moisés, ¿quién sos vos? ¿De qué te la crees? Y claro, y este hombre empezó a hacer una rebelión
que logró juntar a los 250 más prestigiosos del pueblo en ese momento, y el pueblo empezó a seguirlos. ¿Qué hizo Moisés? Se arrodilla en el suelo, pone la cara contra la tierra y dice, esto no va a terminar bien. Ok, vamos a preguntarle a Dios, a ver si es verdad que ustedes quieren ser. Y ellos, como estaban en el sacerdocio, decían, esto es muy fácil. Dios nos va a dar a nosotros, y es más, así los sacamos a ellos del lugar. Dios le dice a Moisés, apártense de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Le dice Dios a Moisés, déjame que yo te los barro a todos, no te dejo ninguno. Y te doy otro pueblo, busco otro en otro lugar y empezamos de vuelta. Y Moisés no, dice no, por la promesa que le hiciste a Abraham, a Jacob, por favor, pensá en ellos. Él intercedió para que no fuera Israel destruido. Entonces, claro, le dice, ok, se me van a apartar todos de esta gente que empezó esta rebelión. Aléjense. Y el nombre de este muchacho era Coré, ¿sí? O sea, por mujeres, si quieren ponerle a su hijo Coré, traten de elegir otro nombre. Y fíjense, dice, y habló a la congregación, apártense ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Claro, y a continuación, dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó. A ellos y a sus casas y a todos los hombres con Coré, con todos sus bienes. Los tragó la tierra. O sea, vemos a alguien que desafió la autoridad que Dios había puesto y directamente Dios lo hizo que se lo tragara la tierra. Tenemos otro caso, y este caso es más triste, porque este caso es de un hijo de David. Y David, cuando tiene este hijo, lo quería tanto. Es más, por algo que él no solucionó, su hijo lo empezó a odiar. Y su hijo empezó a hacer lo mismo, ¿sí? A sembrar discordia entre hermanos. Y el nombre de él era Absalón, ¿sí? Y Absalón, dice, se levantaba temprano, o sea que trabajaba bien, y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y él despacito les empezaba a decir lo que querían oír. Despacio les empezó con el engaño y a bajar la autoridad del rey. Y fíjate que dice, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y la Biblia termina diciendo algo, y de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio, así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Tanto es así que David tuvo que huir. Huyó de Jerusalén y en la huida ya estaba grande, él no podía entender, y había uno que lo maldecía, iba como en un camino paralelo, y le decía, ojalá, y viste todos los adjetivos lindos. Y decía, ¿querés que lo mate? No, me dice, algo habré hecho, déjalo. Si no conocen la historia,
Absalón tenía a alguien atrás que le daba qué hacer. Y era el que tenía los planes certeros. Pero Dios levanta a otra persona y dice, no, para proteger al rey, yo le voy a decir que haga lo contrario. Y Absalón dice, voy a hacer lo que éste dice, que era lo que le iba a caer mal a él. En definitiva, Absalón terminó muerto y David con un dolor terrible por haber perdido a su hijo. Tanto es así que él ni siquiera él se hubiera dejado matar por Absalón. Pero aún así Dios no lo permitió, porque Dios no permite la división. No la permite, no la tolera. O sea, el enemigo te quiere bajar del muro, ¿sí? Claro, y llegamos a capítulo 3, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de versículos más adelante, y fíjense que la gente se une, entonces dice, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y la consagraron y asentaron sus hojas. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Cada parte de la ciudad estaba involucrada en la construcción. No era Nehemías. El pueblo entendió que necesitaban trabajar en algún área para salir adelante. La puerta vieja la repararon Joaida, hijo de Pesá, y Mesulán, hijo de Besodia. Colocaron sus vigas, asentaron sus hojas, con sus cerrojos y sus barras. La necesidad hace el llamado. Si no ves necesidad, difícil que Dios te esté llamando. La necesidad hace el llamado. Si no ves la necesidad, difícil que Dios te esté llamando. El llamado a organizarnos como cuerpo, porque como cuerpo necesitamos organizarnos para predicar el Evangelio. Y como cuerpo debemos construir juntos. No anda tu brazo a 1 kilómetro de acá, tu otro brazo a otro lado. Tu cuerpo va junto y el cuerpo de Cristo va junto. Nehemías es el mejor ejemplo de un grupo de personas que buscaban honrar a Dios juntos. Juntos. ¿A qué voy con esto? Yo quiero enseñarles en esta noche que cuando uno hace la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Dios lo sabe, ¿sí? Dios lo sabe muy bien. Va a haber gente engañada, pero al mismo tiempo Dios va a hacer su obra. Como diríamos acá, anyways. ¿Sí? Entonces, hay un versículo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que habla de este tiempo. Y dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Y fíjate que es verdad. Porque hoy por hoy, cuando empieza una división o una diferencia, empieza por algo tan simple y se termina en algo grande. Pero hay un pastor, Miguel Núñez, que es muy, muy sabio, y él, hablando de este tema, él pone que los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos. Y es verdad, porque falsos maestros se terminan llamando a los falsos discípulos. El problema es si hoy en esta noche podés ser vulnerable al engaño. Por eso es necesario que entiendas, ¿sí? Que conozcas la Escritura, que puedas ponerla en práctica de la manera correcta. Fíjate que termina diciendo en 2 de Tesalonicenses que fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el engaño te quita de la carrera. El engaño te hace ser una persona mediocre para Dios.
el engaño te deja fuera de pista. Y una vez más, el enemigo te quiere bajar del muro. El enemigo no quiere que sigan construyendo el muro. Por eso en Nehemías capítulo 4 leemos que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Pero fíjate lo que hace Nehemías. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Sabes qué es lo mejor para que una iglesia esté unida? Orar y actuar. Y es lo que hace Dios. Orar como iglesia y actuar. Porque eso fue lo que hizo Nehemías. ¿Ves la necesidad de esforzarte con tus manos por tu iglesia? Si esta es tu iglesia, debes trabajar. Dios llama a sus hijos que por su gracia sirvan. De nada sirva que vos ocupes un lindo asiento cómodo cada domingo y no produzcas para su iglesia. Por eso te invito a que participes, a que fíjate en qué lugar de esta iglesia puedo servir. Tenemos muchísimas necesidades. Y si ves la necesidad, Dios te llama. Si no ves la necesidad, no hay manera de que Dios te pueda llamar. Si no ves una necesidad. Nos ponemos de pie para orar. Te quiero animar en esta noche a que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Dios llama a sus hijos, pero para que Dios te llame y que seas su hijo, primero necesitas conocer la salvación de Dios. En mi caso, 5 de junio de 1981, Dios me mostró que yo era pecador y que necesitaba de esa salvación. No sé cómo estarás en esta noche, pero si jamás le has dado tu vida a Cristo, podés hacerlo. Podés decirle así en esta noche: querido Dios, yo sé que has venido a la cruz a morir por mí. Y quiero pedirte que en esta noche me salves. Soy un pecador o una pecadora que necesita de tu perdón. Y ahí donde estás, con tu rostro inclinado, si este es el deseo de tu corazón, me gustaría que levantes tu mano. ¿Le has dicho así al Señor en esta noche? ¿Dónde estás? Levanta tu mano, si hay alguien aquí. Y si estás seguro de tu salvación, ¿qué es lo que estás haciendo por su iglesia? ¿Estás pudiendo ver la necesidad que Dios te pone adelante? Gracias, Dios, porque cada día, Señor, nos pones la necesidad delante nuestra. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias por cuidarnos como iglesia, por protegernos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar acá siendo pecador. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.